Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Requisito de los líderes. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. El apóstol Timoteo había sido dejado en Éfeso como pastor de aquella iglesia. Pablo le había asignado el oficio temporal de supervisar aquella obra. En Hechos, Pablo había reunido a los ancianos de Éfeso y le había advertido, porque él dijo: yo sé que después de mi partida vendrán hombres perversos que tratarán de desviar a la iglesia de la fe. Poco tiempo después, él envía a Timoteo y le da instrucciones específicas de los líderes que debe encargar del ministerio. El devocional de hoy es importante, no solo para ver los líderes que Pablo designaba a aquella iglesia, sino también para ver cómo la iglesia de este tiempo debe conducirse. Los requisitos, los atributos que Pablo menciona para el liderazgo de la iglesia no son solo para los líderes, para cada cristiano. Él habla de obispos, es decir, supervisores, ancianos, líderes, y también habla de diáconos, es decir, servidores. Cada uno de nosotros somos servidores del Rey. ¿Cuáles son esos atributos? Personas que eran llenas de dones, personas que tenían mucho tiempo en la iglesia, personas que tenían mucho deseo de servir, personas que aportaban económicamente en la iglesia. No. Los atributos que Pablo destaca son personas que tienen el carácter de Cristo. Leamos en 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. La palabra obispo se traduce de la palabra griega episcopo, que quiere decir anciano o supervisor. Si alguna palabra desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí vamos, irreprensible. Ese es un término que se usaba como en la lucha, cuando dos luchadores estaban tratando de que agarrar a la otra persona para derribarla y no podía. Ese es el término irreprensible. Y Pablo dice, un supervisor, un líder, un anciano de la iglesia de Cristo tiene que ser irreprensible. Es decir, no somos perfectos, pero esa persona tiene que ser en todo lo posible intachable. Tiene que esforzarse por ser una persona de quien no haya nada que decir. Y si hay alguna situación, debe confesarla delante del Señor. Debe ser una persona limpia, íntegra delante de Dios, irreprensible. Luego dice marido de una sola mujer, es decir, no debe ser un Casanova, no debe tener 8,000, debe tener marido de un hombre de una mujer, es lo que dice acá. No que nunca se haya separado, porque hay personas que traducen esto, dicen, eso es que nunca, no, si hubo una situación, por ejemplo, la Biblia dice que si hay infidelidad, puede haber divorcio. Entonces, lo que está diciendo aquí es marido de una sola mujer. Y dice también sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Palabra sobrio es, digamos, lo opuesto de ebrio. Sabe medir sus palabras, se sabe conducir. La palabra prudente también, sabe cuándo hablar, cuándo callar. Es una persona medida. Decoroso, es decir, no es indecente, no es obsceno. Dice hospedador, pues esa persona abre su casa también y sabe también servir cuando se requiere de él mismo. Dice apto para enseñar. Cuando una persona es apto para enseñar, quiere decir que tiene un buen manejo, un buen dominio de las escrituras y la sabe aplicar correctamente, porque la verdad mal aplicada es tan peligrosa como la mentira. Usted puede tomar un cuchillo para cocinar, lo puede tomar para hacer daño. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia
presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice también, no dado al vino, ¿te ves? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Te ves? El tema de las ganancias deshonestas y la avaricia. Tiene que ser una persona que no esté sirviendo, buscando beneficios económicos. El avaro es una persona, digamos, que no se sacia con lo que tiene. Y se parece al otro que dice ganancia deshonesta, porque no mide con tal de enriquecerse. Manipula a la persona que están bajo su supervisión, ya sea por ganancias económicas o porque está buscando gloria. Y ese tipo de personas no pueden estar en el liderazgo. ¿Ok? Dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Claro, porque la Biblia dice que si tú no sabes gobernar tu casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Cristo? Y que no tenga a sus hijos en rebelión. Ok, a veces del mejor hogar puede salir el hijo más rebelde, sí, pero que eso no haya sido por un mal ejemplo de los padres, o del hombre o de la mujer que es un líder, que no haya sido tú el ejemplo de esa rebeldía. Tú sabes, que uno haya sabido criar esos hijos en obediencia, en respeto, en amor, sin crueldad, porque también a veces los padres provocamos a ir a nuestros hijos porque somos crueles, porque somos malos, porque no hemos sabido aplicar la palabra de Dios, de la justicia, de la misericordia. La Biblia dice, criad a los hijos en la disciplina del Señor. Eso es lo que dice la Biblia, no en la disciplina mía. Uno tiene que leer mucho y entender bien el principio de la disciplina, que lo que busca es corregir en amor y restaurar, no dañar ni herir. Cada vez más, hermano, tienen que darse cursos bíblicos y conferencias sobre la crianza saludable, sobre crianza sin violencia. Tal vez muchos de nosotros venimos de hogares donde se usaba mucho la correa o se usaba esto y aquello. Yo he escuchado testimonios horribles de padres que golpeaban con manguera y con cable y con cosas a los hijos. Gracias a Dios esa no fue mi experiencia. Que me llevé mi pela, desde luego que sí. La chancleta, claro que sí. ¿Te entiendes? Pero yo puedo decir que en esas correcciones eh, eh, veía el amor también de mis padres, que no lo hacían por un daño. Y hoy yo creo que a medida que avanzamos más y avanza más el conocimiento, hay una y mil maneras de corregir a nuestros hijos sin necesariamente llegar a la violencia, aunque la vara es bíblica, la vara de la corrección es bíblica. ¿Cómo uno corrige a los hijos? Una vara que necesariamente se refiere a un castigo físico, no. Usted puede hacer una vara por medio de prohibición de cosas que usted sabe que va a generar un cambio en la vida de sus hijos, ¿ok? A mí una vez alguien me dio un consejo, me dijo, Luis, tal vez tú estás tratando de que tus hijos hagan cosas por medio solo de la corrección. Tú puedes hacerlo también por medio de la motivación. Nunca se me olvidó una compañera de trabajo que se llama Vivian, me dio a mí ese consejo una vez. Y hasta el día de hoy lo recuerdo, ¿me entiendes? Porque uno va creciendo, uno va aprendiendo. Eh, eh, y uno tiene que buscar el consejo, la sabiduría. Yo recuerdo que en un momento yo me sentía hasta incapaz, porque yo decía, Señor, pero es que no es fácil criar 3 muchachos varones. Señor, pero ya yo ni sé qué hacer. Y recuerdo que compré un libro del doctor Dobson que se llama Cómo criar hijos varones. Pues yo dije, déjame ver para yo entender cómo es el asunto. Y usted sabe, hay hombres que tienen un hogar y nunca se forman. Hay mucho material, hermano. Usted puede inclusive pedirnos, escríbenos al 809-568-6039 y dígale al pastor que el material que él estaba diciendo para crianza, para la familia, para esto, que me lo envíe. Y mire, le vamos a enviar una serie de materiales que tenemos nosotros sobre los roles de la familia, sobre resolución de conflictos, etcétera. Porque el tema de la familia es un tema que uno debe instruirse, educarse. Porque usted va a la universidad para aprender a ganar chela en el trabajo
y no va a ningún lado ni lee nada sobre cómo edificar su familia. Ok, entonces por eso dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en la del diablo. Porque hay gente que dice que no, porque mi relación es con Dios, yo no tengo que ver lo que otro diga, me va a revelar todo lo que... No, eso no es de Dios, usted es un rebelde. Ok, dice que uno tiene que tener buen testimonio con los de afuera, ¿entiendes? Entonces la Biblia dice que y la iglesia crecía y tenía buen testimonio con los de afuera. Así que eso decide que a mí no me importa lo que diga porque lo mío con Dios, eso no es cierto. Y dice, no un neófito, no cualquier persona se pone en el liderazgo, porque hay personas que, como dicen por ahí, tú quieres conocer a Agapito, dale un carguito, para que usted vea cómo sale el pechito y la cosa de una vez. Y hay algo peor, y dice, y si lo quiere conocer más, quítale el carguito. Oiga eso, que ahí es que la gente se pone guapo, de verdad. Usted dice, fulano, ahora vamos a poner a fulano acá, se ponen enemigos, se van de la iglesia, tal cosa. O aún en las oficinas, en lo secular, ¿entiende? Uno tiene que tener esa madurez. Yo recuerdo una vez, yo era supervisor y le dije a un jefe mío, mire, la cosa, este es el proyecto, lo vamos a hacer de esta manera. Y él me dijo, no, no, lo vamos a hacer de tal manera. Y yo recuerdo que yo me ofendí en aquel momento, porque yo dije, pero ve acá, si yo soy el encargado de proyecto, gerente de proyecto, ¿por qué yo le hago una sugerencia y después él dice que no, que no es? Y después yo recordé y dije, amigo, usted es lo que es un empleado. Usted hace lo que le dicen. Usted no viene aquí para hacer lo que usted quiera. Usted hace una propuesta, pero él, que es el jefe de esto, dice que no lo quiere de esa manera, que lo quiere de esta. ¿Cuál es su problema? Enderézalo. Y yo hasta el otro día le pedí perdón a ese señor. Le dije, mire, es verdad, yo entiendo que sí. Oh, ¿qué es lo que le pasa? Y a veces nos pasa eso a nosotros, que si no es como nosotros decimos, creemos que ellos nos están ofendiendo. No, amigo. Ok. El verso 8 dice, los diáconos, la palabra diáconos, servidores, dice, también sean honestos, sin doblez, es decir, sin doble cara. No una cosa en la casa y otra en la iglesia. Una cosa en el trabajo y otra por... Ok, dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, marido de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Oiga lo que dice, el diácono gana un grado honroso. Usted sabe, hermano, que el servicio al Señor requiere esfuerzo, sacrificio, dedicación, uno negarse a uno mismo, pero dice la Biblia, eso no es en vano. Dice la Biblia, hay un grado honroso, hay una distinción especial que Dios tiene para el que le sirve. Yo recuerdo que hay un verso que a mí me encanta, que es uno de los que a mí me ha ayudado a permanecer en el servicio al Señor. Hay uno que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese versículo a mí me enamora, porque yo digo, señores, es un gran privilegio ser pastor, servir a Dios, ya sea como diácono, portero, ujier, lo que sea, porque dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él le dará la corona. Entonces, ese, como dice la Biblia, este es mi deseo, honrarte a ti, dice esa alabanza. Hermano, qué cosa tan linda que aquel día que aparezca nuestro Señor, Él pueda decir, bien hecho, mi buen siervo fiel. Dice la Biblia, el que da un vaso de agua a uno de mis pequeños no quedará sin recompensa. Imagínese usted que sirve en la casa del Señor, que predica, que riega un volante para que riegue un tratado, que hace la cosa de Dios. Eche para adelante, soldado. Si hay algo que enderezar en su carácter de la cosa que aprendimos hoy, lleve eso al altar del holocausto, sacrifique lo que sea y afírmese con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.